hermanos, les doy la bienvenida a una nueva clase de escuela dominical y le bendigo por estar en este lugar, en este tiempo, compartiendo con nosotros. Le invito a que podamos orar para bendecir este tiempo. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido fiel, Señor, tú has sido misericordioso con nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, te exaltamos porque tú has sido maravilloso, Señor, porque tus promesas han permanecido sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos en esta hora que tú puedas, Señor, abrir nuestro entendimiento, Dios, cualquier pensamiento, cualquier cosa que esté en nuestra mente, Señor, sea sacada en esta hora, cualquier distractor, Señor, pueda ser echado fuera para que podamos aprender más de ti, Señor, y conocer más de lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando de la persona de Jesucristo. Ahora, si bien la vida y obra de Jesucristo da para mucho, no solo para una clase de escuela dominical, vamos a ir revisando algunos puntos claves de su vida y de la obra que Él hizo estando en esta tierra. Y para eso yo le voy a invitar que podamos ir a Juan, capítulo 8, versículo 56, que dice, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El primer punto que vamos a revisar es que Jesucristo es el unigénito de Dios de existencia eterna. Jesucristo es parte de la Trinidad, por lo tanto, no tiene ni principio ni fin. Y aquí en esta palabra podemos confirmar eso, que Él dice, en el tiempo de Abraham, yo soy, es decir, no dijo yo fui o yo era, dice yo soy. Jesucristo tiene una temporalidad eterna. Él estuvo en el pasado, está aquí con nosotros hoy día y va a seguir estando presente en las generaciones que vienen. Qué glorioso saber que Jesucristo va a poder estar con nosotros hasta el fin de nuestros días y aún con nuestros hijos, con los que vengan después, hasta que Él venga, hasta su segunda venida, ¿cierto? Sepamos siempre que Jesucristo, en su divinidad, Él entendía que su cuerpo lo limitaba, ¿cierto? Había un cuerpo físico que le limitaba de poder estar en dos lugares a la vez, por ejemplo. O el hecho de envejecer. Este cuerpo que tenemos nosotros físico envejece. Y por eso también era necesario que Él pudiera ascender, que Él pudiera irse, para que este cuerpo ya no le limitara de poder estar con cada uno de nosotros en donde sea que nosotros estemos. Pero acá sabemos que aún estando en este cuerpo temporal, en este cuerpo terrenal, su entendimiento trascendía lo que es tiempo, lo que es espacio. Por lo tanto, ahí podemos también comprobar que Jesucristo era hombre, pero también era Dios. Qué glorioso, ¿no? El segundo punto que vamos a revisar en este día es que, sin perder su divinidad, fue concebido por la Virgen María. Se hizo hombre. Y para eso vamos a ir a Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, sabemos que Jesucristo nació de una virgen. Isaías lo profetizó, y después en los evangelios podemos ver cómo sucedió la historia, ¿cierto? De cómo el ángel vino y le dijo a María que iba a tener un hijo engendrado por el Espíritu Santo para venir y salvar esta tierra. En Filipenses 2 vamos a estar revisando hartos versículos en este día, así que si usted quiere anotar, puede hacerlo, si no va siguiéndome en la lectura. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso saber que aún Jesucristo, sabiendo el estado o el estatus que él tenía en lo divino, decidió renunciar a eso. No se quiso aferrar a eso, todo por obedecer al Padre, obedecer el propósito que Dios, el Padre, había preparado para él. Y dice, me gusta porque empieza diciendo este versículo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Aún de lo bueno que tenemos, de lo bueno que Dios nos ha dado, despojémonos por servir al Señor, por cumplir su obra, por cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y aunque nos vamos a perder por ahí, de repente nos desalineamos de lo que Dios tiene para nosotros, que en nuestro corazón siempre esté el sentir de despojarnos de lo que somos para que Dios haga su obra en nosotros. Punto número 3. Él vino a este mundo. Tenemos una prueba fehaciente, una prueba verdadera e indiscutible de que Jesucristo vino a la tierra. Y esa es que nuestra historia mundial quedó dividida, ¿cierto?, por este evento único e indiscutible que es la llegada de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra y marcó la historia en un antes y un después. Pero ese no era precisamente el propósito por el cual Él vino a esta tierra, ¿cierto? Vino por un propósito mucho mayor, algo que va mucho más allá de simplemente marcar la historia en dos partes. Lo primero que vamos a revisar es que Él vino a salvar la humanidad. Y para eso vamos a ir a Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando hablamos de salvación, con personas que no han creído todavía, que no se han convertido al Señor, dicen, pero ¿salvación de qué? Si yo soy una buena persona, yo hago cosas buenas, soy caritativo, soy bondadoso, soy generoso. Pero tenemos que entender que nuestra naturaleza es pecaminosa, que nosotros nacimos de una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, necesitamos a alguien santo, alguien puro, que pueda sacarnos de ese pecado. Aquí leemos aquí en Romanos para explicar, ¿salvarnos de qué? Salvarnos del pecado que mora en esta carne pecaminosa en la que vivimos, ¿cierto? Pero Jesucristo para eso vino, para poder salvarnos, para poder limpiarnos. Y en el libro de Lucas, vamos a ir a Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice, Lucas 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Hijo del Hombre. Lo que se perdió esa vez cuando Adán y Eva pecaron, ahí se perdió la humanidad en su pecado. Y para eso vino el Hijo del Hombre, como dice la palabra, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso que aún en nuestra condición de pecadores tenemos una oportunidad de que el Hijo pueda rescatarnos. ¿Y cuántas veces hemos sido realmente rescatados por el Señor? Sacados una y otra vez de nuestro pecado, de nuestro pozo cenagoso, en los momentos difíciles en que decae nuestra fe. El Hijo del Hombre, Jesucristo, viene a recordarnos a través de su Espíritu Santo que Él tiene la capacidad de limpiarnos y de hacernos nuevos y de restaurar nuestras vidas. Qué hermoso. Lo segundo que Jesucristo vino a hacer es destruir la obra del maligno. En Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 2, vamos a ir a revisar, hay una exhortación de parte de Pablo, el autor de los Corintios, ¿cierto? Esta exhortación es para, dice, perdona al ofensor. En el versículo 11, 10 y 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también.
porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Me gusta este pasaje porque Pablo nos enseña de que dejar ataduras en nuestro corazón, albergar sentimientos de rencor o resentimientos, le da ventaja al enemigo de que pueda hacer en nuestro corazón, de que pueda comenzar a poner pensamientos y sus mentiras en nuestra vida. No le demos cabida al enemigo, pero aún así vamos a fallar. Y aún así, en momentos difíciles, hemos creído las mentiras del enemigo. Y para eso también vino el Hijo del Señor, también vino Jesucristo, para poder destruir la obra del enemigo. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, no simplemente para destruir, sino para deshacer lo que el enemigo ya ha logrado. Muchas veces nosotros hemos caído en sus mentiras y hemos dejado que el enemigo haga sitio en nuestro corazón. Pero para eso tenemos a Jesucristo, que vino a deshacer y a destruir las obras del enemigo en nuestra vida. Damos gracias al Señor por eso, ¿cierto? Porque en Jesucristo tenemos una nueva oportunidad. En Jesucristo tenemos restauración de nuestras vidas. Tenemos redención de nuestros pecados. Otra cosa que también vino a hacer Jesucristo fue proclamar el Evangelio. Jesucristo desde el principio supo cuál era su propósito en esta tierra. Y por eso entendía lo necesario que era involucrarse con la comunidad. Estar donde estaban los desechados de la sociedad, como los leprosos o las prostitutas, los cobradores de impuestos. Estar también en el templo aprendiendo y enseñando. Porque eran los desechados de la sociedad los que necesitaban, los gentiles, como nosotros, los que necesitaban oír el Evangelio. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice... ahí vemos que Jesucristo está leyendo Isaías, ¿cierto? Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego en el versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, hoy se cumple este mandato del Señor para mi vida, de entregar libertad a los oprimidos, de predicar el año agradable del Señor. Jesucristo vino a predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación para nosotros. Y no solamente era para nosotros, era para todos. Lamentablemente hubo personas que no quisieron creer en la palabra de Jesucristo o en la palabra de los discípulos posteriormente. Pero el Evangelio es para todos. Qué bueno que usted y yo hoy día tenemos la oportunidad de leer esto y en algún momento de nuestras vidas de haber recibido el mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas del Señor para nuestras vidas. El siguiente punto que vamos a estar revisando es el sacrificio de Jesucristo por nosotros, para remisión de nuestros pecados. Y para eso vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53, versículos 5 y 6, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está hablando Isaías de algo que iba a pasar mucho tiempo después que él. O sea, Isaías estaba hablando de algo que iba a pasar en el futuro,
pero hablaba como que eso ya había pasado, diciendo Él cargó con nuestros pecados. Desde el principio, Dios tenía el plan maravilloso de poder estar con nosotros, de tenernos cerca, pero lamentablemente el pecado nos impide estar cerca de Él. Por eso que ideó un plan para que podamos volver a estar en comunión con Él. Y ese fue enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. No hace mucho estábamos celebrando juntos la Cena del Señor. Aún estando a distancia físicamente, estábamos en el mismo espíritu, recordando el sacrificio de Jesucristo y además proclamando su venida. Dice, haced esto hasta que yo venga, hasta que yo vuelva. Con eso proclamamos al Señor, con eso también estamos proclamando el Evangelio, recordando lo que Él hizo y proclamando su segunda venida. Después de la muerte vino su resurrección, ¿verdad? Y pasó algo bien característico, porque Jesucristo murió en frente de todos. Murió en frente de sus detractores, quienes lo querían muerto, y murió en frente también de sus seguidores, quienes sufrieron la muerte de Jesucristo. Pero al tercer día, Jesucristo resucitó. Y vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 24. Versículos 41. De 41 en adelante dice: Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? No, perdón, era desde el 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Jesucristo había resucitado, y obviamente aquí con la impresión, una reacción totalmente humana de parte de sus seguidores, no creer lo que están viendo. O sea, ellos vieron morir a Jesucristo y después verlo vivo nuevamente enfrente de ellos. Jesucristo les dice: mira mis manos, mira mis pies. Tuvo que dar pruebas de que él estaba vivo, y aún más para probar que no es un espíritu, que no era una visión. Les dice: denme algo de comer para que ustedes vean que yo soy de carne y hueso. Y ahí entonces le dan comida y lo ven ahí comer, y ya todos empiezan a creer realmente que Jesucristo volvió de la muerte. Pero falta una parte, porque para que el plan de Dios fuera completo, Jesucristo tenía que volver al Padre. Jesucristo tenía que volver a su lugar, al lugar que Dios tenía preparado para él. Y para eso vamos a ir en el mismo capítulo 24 de Lucas, versículo 51. Dice: y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y vemos también la ascensión de Jesucristo en Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a ir a Hechos 1. Al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ahí vemos de nuevo un registro histórico, ¿cierto?, de los hechos de los apóstoles, de que Jesucristo físicamente ascendió al cielo y su cuerpo se desvaneció. Esto muestra lo sobrenatural de Jesucristo, lo sobrenatural de Dios, del plan perfecto del Señor, para poder salvar nuestras almas, para poder volver a tenernos cerca suyo. Pero, y este es lo último que vamos a revisar en este día, Jesucristo todavía no había cumplido por completo el propósito. Su obra o su tarea todavía no había sido terminada, ni siquiera con la ascensión. O sea, él vino y su obra no terminó con la muerte y resurrección, sino que ahora está
en un lugar especial en el cielo. Él está, como dice su palabra, a la diestra del Padre. Y vamos a ir a Hebreos, capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo en este momento está constantemente intercediendo por nosotros, intercediendo frente a Dios, el Padre, por nuestras vidas, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, porque el pecado, hermanos, la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Jesucristo hoy día tenemos un intercesor, abogado tenemos con el Padre, dice en Primera de Juan, capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo sigue cumpliendo una tarea, sigue intercediendo por nosotros, sigue poniendo su vida en sacrificio por nosotros, no solo en la cruz. Su obra no terminó en la cruz o en la resurrección. Su obra sigue, continúa, su obra permanece en nosotros, hermanos. Y yo le quiero invitar a que esta palabra que hemos recibido en esta mañana, usted pueda meditarla, usted pueda comenzar a pensar qué es lo que estoy haciendo en mi vida, que está disminuyendo o está tomando en vano el sacrificio de Jesucristo. La vida y obra de Jesucristo fue el resultado del amor, del gran amor, maravilloso amor que Dios tiene por nosotros, su creación, y por nosotros los que hemos creído que somos sus hijos. Hemos sido adoptados como sus hijos, dice su palabra. Dios nos ama, Dios le ama con tanta pasión y desea estar cerca suyo, que envió a su propio Hijo, a su unigénito, para poder estar cerca de nosotros, para poder restaurar esta relación. Yo le invito, hermano, a que podamos reflexionar en el sacrificio de Jesucristo, en su obra redentora, en la oportunidad que tenemos de restaurar nuestras vidas en Él. Aún en estos tiempos difíciles, tenemos una tarea que es predicar el Evangelio. Lo que revisamos hoy día, que la clase, la palabra que recibimos en este día, nos recuerde que tenemos que cumplir este llamado, sobre todo ahora con urgencia, en los momentos donde la sociedad está en crisis, es donde tenemos que predicar el Evangelio, porque solamente Jesucristo, solamente a través de Jesucristo podemos volver ante el Padre, y solamente en el Señor vamos a obtener la paz que este mundo necesita. Vamos a obtener el gozo y la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros, solamente a través de Jesucristo. Así que le invito a que oremos en esta mañana, a que le pidamos al Señor que Él pueda movernos, que Él pueda comenzar a poner palabra en nuestro corazón, en nuestra boca, para predicar a otros el maravilloso Evangelio que un día usted y yo recibimos en nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu presencia, Señor, ha estado con nosotros, porque tu palabra, Señor, una vez más ha hablado a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que esto que hemos recibido en esta mañana pueda quedarse en nuestro corazón, pueda dar vuelta en nuestra mente, que podamos meditar en ello, Señor, y que a través de eso podamos tomar ánimo, Señor, tomar fuerzas nuevas para continuar, Señor, la predicación del Evangelio, para restaurar nuestras vidas, Señor, si es que estamos lejos, si es que estamos en un periodo de sequía, si es que estamos atravesando un desierto, Señor, que esta palabra nos anime, nos dé una esperanza nueva de que tú tienes el control, de que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo para poder destruir la obra del enemigo, para salvar nuestras almas, Señor, para predicar la palabra, para predicar el Evangelio, Señor, que es de salvación para nuestras almas. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque un día tú nos rescataste, porque un día tú saliste a nuestro encuentro, Señor, y sacaste nuestras almas, Padre, de la oscuridad, de la sequía, de la muerte, Señor. De muerte pasamos a vida, Padre, y por eso te agradecemos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, y muévenos
Muévenos, Padre, a seguir predicando, a seguir expandiendo tu reino en esta tierra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.